Para utilizar entonces una imagen que sirva como referente en términos generales y que pueda ser utilizado en lo que es el desarrollo de una propuesta de exportación de mapas de imagen sin tener que modelar todo ese proceso, vamos a ir por partes primero que nada. Primero vamos a crear una cámara nueva. Esta cámara nueva podemos trabajarla de diferentes perspectivas. Voy a ubicarla en esta zona y voy a dividir la pantalla en dos paneles para poder ubicar la cámara que recién creamos. Esta es nuestra cámara, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos la opción de poder trabajar con la visión de resolución, que es esta, en este caso. ¿De dónde surge la visión de resolución? Trabajando con lo que sería el render settings y encontramos que acá está, por ejemplo, Neo 60 por 540. Vamos a trabajar, por ejemplo, en HD 720 y por el momento con Mental Ray. Aquí tenemos más o menos la proporción adecuada. Ahora tenemos que ubicar, en tal caso, una imagen. En este caso, por ejemplo, esta imagen que si bien es generada de 3D, digamos que ya está completamente renderizada. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar esta imagen dentro del plano de imagen. Vamos a buscar los elementos y aquí tenemos la imagen. ¿Para qué sirve esto? En este caso, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta lo que es la rejilla de piso versus la ubicación de la cámara. Aquí podemos ver que la cámara está proyectando dicha imagen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar con respecto a lo que esta imagen nos puede ofrecer, primero en tamaño, tratar de ubicarla en la perspectiva lógica que nos daría este encuadre. Por ejemplo, este es el caso. Tendríamos ubicada la imagen como tal. Habría que tomar en cuenta que obviamente aquí la imagen es un poco más grande. Habría que cuadrar la resolución. En este caso podríamos trabajar la resolución de ancho a 1200. Hay que hacer una adaptación de esto. O 1100. Es la proporción la que está cambiando. Entonces vamos a trabajarla a 900. Y vemos que ya está un poco mejor. 960, por ejemplo. Perfecto. Obviamente lo ideal es tener una imagen que esté adecuada por anticipado al formato deseado, en este caso HD 720. Una vez tenemos la cámara ubicada y ya hemos determinado que el ángulo de la rotación de la cámara está, digamos que acorde a todas estas especificidades, al tamaño, a la escala, a lo que implican términos técnicos, pues una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es bloquear la cámara. ¿Cómo se bloquea la cámara? Haciendo clic en este icono en la parte superior, que en este caso es esta área, lo que nos va a permitir seleccionar la cámara que esté siendo determinada como visualización, y lo que vamos a hacer es hacer clic ahí. Automáticamente nos activa la cámara como si fuera un objeto, y en el channel box lo que vamos a hacer es bloquearla con un lock selected. De esta manera, no importa lo que intentemos, en términos prácticos, tenemos que bloquearla, lock selected. Lo que vamos a hacer es, antes de eso, ubicarla bien y le hacemos lock. Ya teniendo esto, no se va a poder mover ni rotar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar descuadres una vez iniciemos el proceso. Ahora, ¿cómo hacemos para generar sombras? ¿Cómo hacemos para generar todo el proceso? Vamos a recrear de manera muy rápida el entorno, es decir, vamos a crear un plano. Este plano será nuestro plano real. Como pueden ver, por eso no movimos al objeto con respecto al entorno, sino que lo trabajamos con respecto a lo que es la imagen. De esta manera, por ejemplo, nosotros vamos a crear este sólido lo vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic en este icono, que es crear objeto en capa nueva, teniéndolo seleccionado, y lo vamos a llamar, en este caso, vamos a llamar layout. Entonces vamos a ver qué layout aquí que me va a permitir. Me va a permitir generar muy rápidamente una serie de elementos que yo tengo que trabajar. Como por ejemplo, crear un cubo. Este cubo debo tratar de adaptarlo a la ilustración que estoy generando. Es decir, tratar de recrearlo tomando en cuenta la perspectiva que me da.
Esta técnica, digamos, que permite hacer pinturas mate bastante rápido y nos va a permitir, por ejemplo, generar una modelación relativamente sencilla, sin demasiadas problemáticas de trabajo. Por ejemplo, en este caso podemos compartir esto, lo podemos duplicar, llevarlo para este lado. Ahí vemos que más o menos cuadra, no necesitamos hacerlo todo, solamente lo necesario para generar una iluminación adecuada. O sea, aquí estaría dentro de esto, ahorita metemos este objeto dentro de esta capa de layout y podemos generar diferentes elementos de iluminación. Aquí, por ejemplo, podríamos terminar de cuadrar algunos componentes, por ejemplo, jugar con la división. Vamos a ir al menú Polygons, vamos a ir al menú Mesh Tools, Insert Edge Loop y vamos a crear una división en esta zona. Luego vamos al menú Face y vamos a crear una extrusión. El objetivo de esto es tratar, en este caso, vamos a seleccionar ambos y lo que vamos a hacer es combinarlos, aunque sería mucho mejor en este caso, por ejemplo, unirlos. Lo que vamos a hacer es coger estos vértices y elevarlos un poco para que se acomoden a esta forma. Por el momento no nos interesa mucho más de este elemento, podríamos trabajar con la perforación si se desea, pero la idea es interactuar con el personaje, por ejemplo, en esta área. Que permita generar, por ejemplo, un paso de esta área hacia acá. Pero vemos que aquí está un objeto que es la llanta, entonces necesitamos crear como tal unos elementos, vamos a rotarlo en el eje Z 90 grados y hay que tratar de ubicarlo. Entonces todo este componente le vamos a dar botón derecho sobre la capa oculta, le decimos seleccionar objetos. A este objeto lo vamos a reubicar. Obviamente requiere esto un trabajo muy importante de visualización, de sentido de la perspectiva, porque lo que vamos a hacer en este caso es tratar de recrear muy rápidamente, de una manera muy sencilla, solamente como un soporte, el objeto en términos del ambiente, del contexto, para poder recrear las sombras de nuestro personaje. Vamos a darle a esto que sea a raíz del objeto la división en Tool Settings para que los encuadres sean siempre ya sobre el objeto y no sobre el mundo en este caso. Vamos a duplicar la llanta y la vamos a reubicar donde sea necesario. Como pueden ver, por ejemplo, acá tenemos que hacer una reubicación que favorezca esos elementos. Ahora, ¿cómo hago? La idea es no es modelar el objeto completo, la idea es modelar lo necesario. ¿Para qué? Para que nos vaya a dar una caracterización suficientemente acorde, pero pues que tampoco implique modelar por completo nuestro elemento. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ubicar los elementos lo más acomodados posibles y si es necesario se tienen que modificar los componentes, en este caso los vértices. Vamos a hacer esto de esta manera, vamos a subir esto de esta manera, solamente vamos a crear los elementos más importantes. A partir de aquí voy a hacer unas cuantas divisiones. Aquí usted voy a tener aquí, esto es lo mismo que el Insert Edge Loop Tool, que nosotros queremos crear una herramienta, simplemente nos paramos encima, presionamos Control Shift, clic sobre la herramienta y aquí aparece. En este caso voy a borrarla y voy a añadir unas divisiones en este lado y pues por qué no por la mitad del objeto. Lo que vamos a hacer es aprovechar estas divisiones para no tener que crear adicionales. Voy a la pestaña Polygons, voy a crear extruir como para que me dé la forma principal del objeto. Lo mismo voy a aprovechar, en este caso voy a irme hacia el frente, voy a coger el vértice de la entrada y lo voy a subir para tratar de generar este frente. Os digo, no se trata de recrear todo, se trata de recrear elementos necesarios. Luego podemos hacer un enmascaramiento y una serie de características que nos van a servir para simular toda la propuesta. Aquí tenemos a nuestro objeto generado acá. ¿Qué nos queda faltando? En este caso, por ejemplo, eso está demasiado encima del objeto. Nosotros podríamos tirarlo un poco hacia atrás porque no cuadraría con las llantas.
Aquí nos toca redistribuir algunas cosas, reencuadrarlo. Ahí vamos viendo cómo va quedando. Y reubicarlo con un punto de referencia, en este caso, este eje de la carrocería. A partir de ahí lo que vamos a hacer es recomponer los elementos que sean necesarios para que nos dé la estructura que estábamos buscando. Por eso es importante tener esta otra vista porque nos va a permitir estar recomponiendo progresivamente las medidas del objeto. Tenemos la herramienta principal. ¿Qué nos queda faltando que sea importante? Lo que tiene que ver con los guardabarros del objeto. Es muy importante, ¿por qué? Porque los guardabarros nos van a permitir generar una sensación de solidez y nos falta esta tabla como un elemento base. Vamos a hacer un par de composiciones. Entonces vamos al channel box, vamos a seleccionar el objeto y le vamos a dar un radio mayor. ¿Cuál va a ser el objetivo de este? Tratar de recomponer esta forma. Entonces vamos a tratar de recomponerla de la manera más práctica posible, o si no, sería mucho más sencilla con un cilindro, en caso tal, o con un tubo. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es tratar simplemente de rotarla en Z 90 grados. Vamos a ubicarla más o menos en el plano adecuado. La vamos a mover y reposicionar con el objetivo de eliminar los elementos que no nos interesen actualmente. Entonces, por ejemplo, con doble clic vamos seleccionando unas diferentes zonas. Esto se va. Adicional a esto, vamos a eliminar una buena parte, que sería algo como esto. Ya en este punto, por ejemplo, esta carrocería la seleccionamos y la vinculamos a la capa oculta. Ya con esto lo que vamos a hacer es reconstruir cierta parte del carro para que quede acorde lo más posible. Tenemos que ver que, por ejemplo, todo este grupo de vértex, tenemos que ampliarlo un poco más. Entonces, como se puede ver, es un trabajo bastante dispendioso. Hay que seleccionar todo el borde. Verificar que no se ha seleccionado nada más. Y lo que vamos a hacer es tratar de arreglarlo para que parezca la misma herramienta. Si desea se puede poner en un esquema en softness. Vamos a insertarle una división en todo el extremo para que mantenga la curvatura. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este borde hay que bajarlo un poco más. Y pues obviamente esto exige un trabajo, como les decía anteriormente, de reubicación de vértices, de recomposición de los mismos vértices, para poder generar la forma más adecuada y que contribuya a la visualización. No se puede tomar un tiempo, obviamente, muy suave, muy delicado, para poder llegar a la misma estructura. El objetivo de esto es cuál. De altura vamos a hacer aquí un par de divisiones. Le presionamos 3 para que se mantenga el grosor de la llanta. Que lo que vamos a hacer básicamente es tratar de generar unos espacios donde va a situarse la sombra del objeto. Nosotros vemos acá más o menos. Vamos a lograr la forma como tal. Aquí nos faltaría de pronto este saliente. Entonces lo que vamos a hacer es crear un pequeño tablón. Vamos a visualizar esto para poder percibir bien
cómo se está dando todo esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que nuestro carro está ubicado hundido sobre el plano. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Tocaría ubicar los elementos. En este caso, como tenemos todos en diferentes secciones, se mueven desfasándose. Lo que vamos a hacer es borrar transformaciones para poder moverlo en un solo sentido. Y ahora sí, tenemos que recomponer la visual del objeto en relación con los elementos que teníamos ya posicionados. Entonces, este tipo de elementos es importante tenerlos en cuenta porque puede haber una tendencia, obviamente, a desfasar el objeto. Entonces, acá nosotros tenemos que trabajar ya desde una perspectiva diferente. Perfecto. Y por ejemplo, de esta altura toca reducir. Vamos viendo que van saliendo características bien importantes del objeto. Al modificar las transformaciones, obviamente todos corren el carácter de la linealidad del mundo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer un desfase de vértices. Y esto toca tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si bien la llanta en este sector quedó bien ubicada, en este otro ya hay un desfase significativo. Tenemos que reubicarla. Reubica los vértices de nuestro objeto principal, que sería este en este caso. Podemos ver cómo funciona la distorsión que habíamos hecho. Aquí lo importante no es la precisión técnica, sino que desde la perspectiva funcione el encuadre para generar unas sombras que luego vamos a fusionar con nuestro objeto, con nuestro texto ya desarrollado en After. Entonces lo que vamos a hacer acá es jugar un poco con estos elementos para generar una propuesta visual. Ahora con este objeto lo que vamos a hacer es reubicar algunos elementos, como por ejemplo esta zona. La idea no es modelarlo todo por completo, sino lo suficiente para que el objeto y el personaje interactúen desde las sombras, que es básicamente lo que se está buscando. Y nos falta la tabla, entonces vamos a coger la tabla, la duplicamos. Lo que vamos a hacer es rotarla en el espacio. Obviamente aquí toca tener un punto de partida que es el piso. Y a esta tabla lo que vamos a hacer es manipular sus vértices para que podamos jugar con la ubicación. Obviamente la precisión es algo importante, pero ya tenemos todos los elementos, digamos que ubicados de una manera adecuada. Tenemos nuestro objeto. Todos ellos van a la misma capa dentro del layout. Como pueden ver, aquí la tenemos, desactivamos la transparencia. Aquí tenemos una serie de objetos ya. Tenemos nuestro personaje y tenemos, en este caso, nuestro elemento. Lo que vamos a hacer aquí en este caso, vamos a guardar el proyecto. Vamos a llamar Matte Painting. Hay una carpeta ya desarrollada de esto, entonces le decimos Save. Y vamos a generar una serie de elementos posteriormente. ¿Qué vamos a trabajar? Pues en este caso la animación de nuestro personaje. Ya sabemos más o menos la relación, la proporción.
Vamos a bloquear esta capa y solamente me voy a preocupar por mi personaje. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo puedo hacer que el personaje venga desde cierta zona, por ejemplo, que venga desde acá, y vamos a hacer un movimiento muy sencillo por el momento. Simplemente nos vamos a preocupar por ubicar nuestro personaje y que haga una caminata sencilla. Vamos a inclusive hacerlo arrastrando los pies, solamente necesitamos que el personaje se mueva. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarlo, tomando en cuenta lo que ya se ha manejado. De caminata. Y vamos a una animación muy básica. El objetivo es simplemente tener la excusa del sombreado del personaje. Entonces, en este punto lo que hacemos es, eso tiene que estar también bloqueado. Entonces seleccionamos solamente esto. Y vamos a insertar el primer fotograma clave. Vamos a hacer que el personaje se desplace. Las rodillas de sus personajes están completamente desfasadas, entonces les vamos a llevar acá. Vamos a cambiar la mano. Seleccionamos todo. Keyframe. Perfecto. Vamos al siguiente paso. Obviamente hacemos la rutina. El objetivo acá, más que hacer una animación por el momento perfecta, es una rutina de animación simple que nos permite interactuar con nuestro personaje y con el entorno. Ya con esto lo que hacemos es ir al siguiente paso. Tenemos dos pasos, uno, dos. Vamos al siguiente. Ya vemos que toca aquí hacer una reubicación. Lo mismo en este. Ahí vamos bastante bien. Seleccionamos todo nuevamente. Presionamos S. Vamos al 48 o 49. Vamos a tratar de adelantar un poco más. Obviamente habría que crear muchísimos más elementos, evitar clipeos, todo lo que implica lo que ya se ha trabajado progresivamente en términos de animación. Ahora bien, esto hay que recomponerlo. Está muy lejos este objeto como personaje. Este pie debe ir más a este lado.
Lo vemos de esta manera, evitar clipeos, todo eso tendría que estar ahí ubicado. S, vamos a adelantar un paso más. Aquí vamos con un paso más. Seleccionamos todo. S. Aquí vamos viendo que va funcionando muy bien la caminata del muñeco. Hay que mirar la rodilla donde queda. La ubica nuestro personaje. Seleccionamos todo. S. Y por último, un paso más. Que corresponde al avance de la rodilla. Tenemos que colocarle este. Bien orientado. Obviamente para la animación habría que tomarse mucho más tiempo, pero es el que nos interesa en términos generales. ¿Para qué? Para poder seleccionar. En este caso tenemos todos. 4. Un último paso que es el de pararse erguido. Seleccionamos todo y ya tenemos una animación que va a estar dentro del marco de los 96 fotogramas, por ejemplo. Le damos play. Aquí vamos a encontrar lo que el personaje va a hacer. Lo único que tendríamos que hacer sería que tomemos en cuenta los pasos. Vamos a seleccionar estos dos objetos. Window, Animation Editors, Graph Editor. Seleccionamos todo. Le vamos a dar fractura a las tangentes. Y lo que vamos a hacer es ver paso a paso. Simplemente vamos a hacer un ejercicio, en este caso trasladar en Y, muy simple, que es tratar de tener un levantamiento del pie, simplemente, para poder ver qué sucede con lo que vamos a hacer en los pases de sombra y en los pases de oclusión de ambiente. Simplemente no nos vamos a preocupar por ahora si la animación es adecuada o no. Simplemente vamos a determinar y ya podríamos determinar que estas zonas son las mismas zonas para todos, así que ambas son las que se van a tener que mover. Si ustedes pueden ver acá, hay levantamiento de cada una de las etapas. Como les digo, lo importante en este caso
No es tanto la calidad de la caminata como si el ejercicio de trabajar el ritmo del movimiento. Podemos ver que esta se levanta, este se levanta, quizás demasiado ya, pero pues podemos jugar un poco con eso. Como les digo, lo importante acá es realmente que vamos a percibir un movimiento. Aparición y desaparición de una serie de características. Entonces tenemos el objeto creado, él camina, mal que bien camina,